A partir de este momento, ustedes y nosotros compartiremos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Programa de hoy, Mario Uzcategui, quien se ocupará del control técnico del espacio, y como productores y moderadores estaremos. Quien les habla, Adelfo Solarte, con el CNP 8965. Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Como asesor de los contenidos del programa se encuentra el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción, el profesor Iván Chacón. En la edición y montaje, Gerardo Montes. En la dirección de la FM 100.9, Enrique Torres. Les recordamos que el programa llega a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgo SIGIR y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico Fundapris. Estas instituciones reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Y también les recordamos a todos ustedes que hay varias maneras de establecer contacto con información a todo riesgo. Por supuesto, una de ellas es sintonizando de 4 a 5 de la tarde todos los viernes la señal de Éxitos 100.9. Si no tiene un radio a la mano, puede ir a internet y en la dirección éxitos109fm.com.be podrá acceder a la señal de la estación y escucharnos en cualquier lugar, no solamente de Mérida y Venezuela, sino del mundo. Igualmente, si desea tener acceso a los programas que ya se han grabado, que ya hemos realizado, bueno, puede entrar a la página del SIGIR, ubicada en el www.sigirconc.org. Va a la sección novedades y allí consigue el depositario de programas para que usted los revise, los escuche totalmente gratis. Adelfo, también pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org, o si gustan también llamarnos a nuestra oficina, el 0274-658-8206. Y así damos inicio hoy viernes 16 de septiembre al programa número 45 de información a todo riesgo. Así es, Nilsa, queda abierta la invitación y decirles entonces que hoy tenemos un programa, hemos preparado un programa bien interesante. Nos acompaña gente que conoce al detalle el tema de cómo lograr ese, vamos a decirlo así, ese bypass entre gestión de riesgo y el tema educativo, es decir, cómo insertar eso allí, cómo vive la gestión de riesgo dentro de la educación. Nosotros partimos entonces de este título: la educación sigue siendo el mejor camino para la gestión de riesgo, y para ello hemos invitado a unos invitados especiales que vamos a conocer a continuación. Con los especialistas. Adelfo, con los especialistas tenemos dos invitados. La primera de ellas es la profesora Nelis María Zambrano. Ella es licenciada en Historia, graduada en la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Gerencia Educacional y fue docente durante 27 años en el muy famoso Liceo Libertador aquí en nuestra ciudad. Forma parte del equipo de Fundapris desde el año 1983 y forma parte del equipo asesor de los Centros de Tecnología y Ambiente de la Zona Educativa. Y actualmente es coordinadora de la Comisión de Educación y Capacitación de Fundapris. Esta comisión que desarrolló el programa Revisión de los Programas de Educación Básica para incluir en ellos material actualizado sobre riesgos naturales y prevención sísmica. Sí, Nilsa, y también tenemos, como tú bien lo dijiste, a nuestro segundo invitado, que es nuestro amigo Iván Chacón, TCU en manejo de desastres, estudiante de educación en la universidad, en la UPEL, la Experimental Libertador, ¿verdad? Miembro e investigador del SIGIR, coordinador de la página web conocidísima, de la cual también hemos estado hablando mucho, www.edurriesgo.org, tal vez la iniciativa en su tipo en la internet en venezolana más completa en cuanto al tema de educación y gestión de riesgos. También es miembro de Fundapris y asistente de producción, ya ustedes lo conocen siempre lo mencionamos, asistente de producción del programa
que escuchan Información a Todo Riesgo. Así que estamos con gente amiga, gente de la casa, y bueno, vamos a tener, yo le decíamos mucho a la profesora Nelis que vamos a tener hoy una conversación como si estuviéramos en la sala de la casa. Y bueno, comencemos entonces, ya que estamos hablando de que vamos a entrevistarlo, vamos a entrarle de lleno a este tema sobre la educación y por qué sigue siendo el mejor camino para la educación, para la gestión de riesgo. Vamos a echar la mirada primero, profesora Nelis, hace 3, 4 décadas atrás, cuando creemos que comenzaron a germinarse iniciativas de gestión de riesgo. Le preguntamos entonces, ¿en qué momento se puede decir que en el plano nacional, acá en Venezuela, se empezó a tomar conciencia seria sobre el valor y la importancia de la educación en los temas vinculados a la gestión de riesgos de desastres? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al licenciado Adolfo Solarte y a la licenciada Nilsa, quienes gentilmente tuvieron la oportunidad pues para invitarnos a hacer un espacio, una ventana de tiempo aquí en este programa tan... Es decir, la gente lo percibe, lo oye y ojalá Dios y la Virgen pues que lo pongan en práctica los docentes que nos estén oyendo. Él me pregunta que cuándo se inició el programa. Se inició en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Ingeniería a raíz del movimiento sísmico del año 1967 en Caracas. Entonces ellos, los profesores de estas facultades que he mencionado, se dedicaron a la tarea de buscar docentes en la educación que estuviesen asociados o que tuviesen interés en esta temática. Entonces estaba la profesora Elvia de Cárdenas, que estudió Ciencias de la Tierra, creo que en Inglaterra y creo que en Francia, la profesora Tamar Sánchez, quien era especialista en currículum, y mi persona, humildemente, estaba del Liceo Libertador dando Ciencias de la Tierra. Y entonces nos dedicamos prácticamente desde el año 83 en adelante a revisar los programas de educación básica. Para ese momento se llamaba así. Entonces revisamos objetivos y contenidos de esos programas en donde se pudiese insertar la materia del riesgo y hacerlo fácil para los docentes. Y se buscó estrategias metodológicas, por ejemplo en el área de matemática, que ustedes pueden pensar, pero ¿cómo en matemática dar la materia del riesgo? Bueno, por ejemplo, se hace una lectura, digamos una lectura cuando ocurrió algún hecho, algún evento sísmico, por ejemplo, en Japón o cualquier sitio de esos, y siempre hay números. Entonces se le pone la tarea a los niños de ubicar esos números bien, a distribuirlos en una especie de torta, digamos, con porcentaje, por decir algo. O también esa misma lectura la puede aprovechar el profesor de lengua y literatura. Entonces él para ver cómo leen los niños y una vez, digamos, para la estrategia ahí sería aprovecha cómo leen los niños, la parte de acentuación, qué sé yo, y cómo analizan los niños esa lectura que esté asociada al riesgo sísmico. Y hoy en día pues también no solamente riesgo sísmico, sino riesgo hoy en día por los eventos que han ocurrido tanto en Vargas como en el Mocotíes, la parte hidrometeorológica y la parte geomorfológica, que es casi seguro al haber precipitaciones. Entonces las montañas, como estamos entre montañas, si fuera una zona totalmente, digamos, plana, no habría problema. Pero como es una zona de alto relieve, es casi seguro que las vías de comunicaciones se interrumpen, se puede generar un evento sísmico, y el evento sísmico es imperceptible, uno no sabe cuándo va a ocurrir. Entonces ahí está la parte de educación. Ahora, tomando en cuenta ya ese grupo ya formado, ¿dónde se establecieron esas primeras iniciativas, profesor? Ajá, esas primeras iniciativas, ya les decía que en la Facultad de Ciencia prácticamente ahí tuvimos como la oficina, la casa, porque eran asesores que teníamos a nuestro lado. El profesor Esteves, el profesor Martín Rengifo, el profesor Jaime Lafaye, el profesor William Lobo, siempre fueron personas que nosotros, por ejemplo, podíamos seleccionar. Se tomó muy en cuenta experiencias en California. La profesora Elvia, que sabía inglés, entonces nos ayudaba, ella traducía, y lo adecuábamos a lo nuestro, siempre respetando los créditos de donde provenía esta información. Quería, ya que cita ese ejemplo, en el contexto internacional, para ese momento, entendemos que siempre cuando ocurre un evento sísmico importante, se genera, digamos, una sensibilidad. La piel se nos pone sensible y bueno, todo el mundo, recuerda lo que tendríamos que recordar todos los días, pero bueno, se pone sensible la piel. ¿Se conocían otras experiencias en el país o en el mundo que fuesen, digamos, como la inspiración
o fue, digamos, muy local la necesidad, muy de análisis de nuestra situación puntual acá en Mérida? Bueno, para ese momento que nosotros estábamos arreglando el programa, porque tomamos los objetivos de los programas y se diseñó el manual. Y de ese manual vimos que habían lecturas, bueno, en realidad no se insertaron lecturas de ella, sino, por ejemplo, ocurrió en ese mismo momento el movimiento sísmico en México en el año 85. Y vimos que ellos utilizaban también algo en la escuela, o sea, la experiencia los llevó a ellos a tomar ciertos objetivos para insertarlo en los programas de educación, porque era la única manera que si el niño con el docente, el niño tomó muy en cuenta lo que le dice el docente, un docente bien formado, con un programa bien diseñado, él es capaz de la información que está en el programa, hacer lo que el niño lo practique en la escuela, busca estrategias metodológicas que a su vez sean enviadas al hogar y del hogar, si es posible, a la comunidad. De que exista un efecto dominó y a su vez la experiencia del hogar que también las traigan a la escuela y que se puedan discutir. Por ejemplo, algún niño cuenta, ay, mi papá dice que sintió que tembló y que ellos no corrieron, que ellos se refugiaron porque lo habían oído, se autoprotegieron. Y comprende, o sea que sí, hay experiencias de ese tipo. De Japón también se tomó muy en cuenta esas experiencias. Claro, quiere decir que lo que intentamos visualizar es que es una percepción global, es decir, en todas partes del mundo se ha convenido, se ha llegado a la certeza de que es fundamental insertar el tema dentro del contexto educativo. Es decir, es como, no es una cosa de que son los japoneses o son los italianos o son los iraquíes o son los rusos, los mexicanos, los venezolanos. No, es un problema ya de carácter, es una conclusión lógica a la que se ha llegado globalmente. Sí, que la educación, la escuela es como la columna vertebral de la sociedad. En la medida en que usted forme el ciudadano, ese ciudadano será el ciudadano que en ustedes está, los profesionales del mañana, que es decir, llevan en su criterio, en su formación y donde esté, tendrán en cuenta la parte del riesgo. Digamos, si es médico, si es abogado, es muy importante, si es ingeniero, que esas obras estén construidas exactamente donde debe ser y lógicamente con estudios geomorfológicos de esa zona para que respondan bien en un momento de una emergencia que haya, de un evento sísmico. Ahora, profesor, en el caso de Fundapris, ¿por qué se creó un programa de educación específicamente? Porque ya les decía que estos docentes vieron que era la escuela donde se podría insertar eso, entonces se creó el programa. El programa iba desde primer grado hasta 9º grado, que para el momento era obligatorio que un niño tuviese la escolaridad desde primer grado hasta 9º grado. Y entonces pensábamos que al salir de 9º grado ya el niño llevaba ese perfil de prevención. Y que, supongamos, si en la escuela lo tenía, él lo iba a llevar al hogar y del hogar a la comunidad, ¿comprende? Entonces estábamos seguros que había una cultura del riesgo en el niño y que por supuesto en la escuela, por ejemplo, llevamos especialistas, los primeros talleres que se hicieron, habían especialistas en ingeniería y evaluaban el sitio, no solamente la parte estructural, que si paredes, que si columnas, etcétera, sino la parte no estructural. Entonces, orientar al docente a utilizar carteleras que de caer no lesionara a nadie. Exacto. Por ejemplo, a ubicar los pupitres de manera de que se saliera rápidamente en forma ordenada. Se hacía simulacros de desalojo, de tal manera que ellos lo repitieran, de que los niños convirtiéramos un niño, por ejemplo, en líder. Todos pasaban a ser líder. En el momento que el docente no estuviera en la escuela de haber cualquier evento, entonces ellos sabían cómo iban a salir y ordenadamente hacia un área de desalojo segura. Muy ¿comprende? Bien. Profesora, vamos a pedirle a usted, a nuestro invitado también Iván Chacón y a todos los oyentes un segundito para hacer una pausa, para escuchar un mensaje y cuando regresemos vamos a seguir analizando para que vean que más allá de la intención, pues no han sido pocos los obstáculos que ha tenido que sortear esta intención de sembrar la educación, en la educación el tema de la gestión de riesgo. Vamos a la pausa. Información a todo riesgo llega a ustedes gracias al respaldo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, una innovadora fundación con sede en la ciudad de Mérida
que promociona y desarrolla proyectos dirigidos a la reducción del riesgo y la preparación y el manejo de desastres. Bien, continuamos en información a todo riesgo. Hoy es viernes 16 de septiembre. Estamos en nuestro programa número 45, dedicándolo una vez más a la educación. Porque por una lógica se ha entendido que la educación sigue siendo el mejor camino para la gestión de riesgo, para sembrarla culturalmente. Porque en el contexto educativo, están los niños, los jóvenes, y son ellos los que, tendrán la responsabilidad futura de concretar y de convertir en hecho cierto pues estos fundamentos de la gestión de riesgo. Y nuestra invitada muy especial, la profesora Nelis María Zambrano de Quintero, nos está acompañando, y también por ahí se encuentra Iván Chacón, que en cualquier momento viene como bateador designado a aportar su experiencia al lado de esta parte formativa. Nos echará unos cuentos por allí también. Bueno, profesora, un punto fundamental es sobre el desarrollo. Pues ya convenimos que Mérida es un espacio pionero en el contexto nacional, que se tenía visualizado, que ha habido experiencias internacionales, que este es un tema importante, pero ¿nos pudiera usted más o menos mencionar, hacer como si fuéramos a pasar una película rápida de cómo ha sido ese desarrollo desde aquella época, allá en 1979, hasta ahora? Más de 3 décadas han pasado. En términos generales, se le pudiera hacer como una caracterización de lo que han sido estas 3 décadas. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? Bueno, más o menos creo entender así. Para empezar, una vez que tuvimos el programa elaborado, se programaron talleres para los docentes. Tomamos primero que nada el casco de la ciudad. Entonces, como Mérida prácticamente una terraza, entonces tomamos las escuelas que estaban en las zonas álgidas, por ejemplo la Godoy, el Vicente Dávila, el Seráfico y así sucesivamente, todas las que estaban en esas zonas de alto riesgo, ¿verdad? Y seleccionamos allí docentes, por ejemplo de cada sitio seleccionábamos 3 docentes de cada sitio, de manera que ellos se convirtieran al llegar a la escuela en multiplicadores del efecto, o sea, que ellos oyeran y ahí habían varios contenidos, digamos la parte de construcción civil, la parte de ingeniería, la parte de bloque de geofísica, un bloque de construcción, bloque de riesgos naturales, que hay riesgos naturales, ahí estaría la parte hidrometeorológica, la parte geomorfológica y el sismo. Exactamente. Y de defensa civil, ¿por qué de defensa civil? Porque el de defensa civil, ahí podía entrar gente de defensa civil, específicamente con los bomberos, ha sido un trabajo maravilloso, porque ellos nos han ayudado. Y antes de los bomberos, pues estaba Iván, quien también nos acompañaba en la parte de prevención, de protección civil, disculpe, para decirle a la gente qué hacer al ocurrir el evento, cómo autoprotegerse. Y siempre pensábamos que lo ideal eran las mesas, porque ahí se protegía mejor el estudiante. Una vez que estos programas, que tratamos de hacer evaluación de estos talleres, pues no dio los resultados deseados. Se dictaron 3 primeros talleres y prácticamente duraba cada uno casi 8 días. Y era mucho tiempo pues alejarse la gente de la escuela. Entonces vimos que esto no nos dio resultado. Empezamos a dictar talleres a los docentes de toda la escuela, por ejemplo, todo el personal del Godoy, aunque eran muchos, pero siempre tomábamos 40 docentes del Godoy, del Vicente Dávila, de los que están, ya le digo, el Seráfico, que están en la parte de la terraza, y se le dictaba a ellos completo el taller. Un taller que duraba 8 horas. Y entonces había un bloque de contenido, por ejemplo, por qué ocurren los sismos, las causas, las consecuencias y sus efectos. Es decir, comprender el fenómeno como tal primero, como tal, para que desmitificarlo. Pues. Eso. Y ellos llevaban sus programas que estaban dictando en ese momento, y había lo que denominaban los ejes transversales. Y entonces ahí se aprovechaba para insertar contenidos que tuvieran que ver con la prevención sísmica. Luego se cambiaron los programas y lo que actualmente hay. Entonces lo que utilizan son los proyectos de aula, que ahora se denominan proyectos pedagógicos de aprendizaje.
Y no importa el proyecto que estén desarrollando, pues ellos tratan de insertar la materia del riesgo porque es una necesidad. Claro, queríamos aprovechar para preguntarle a Iván, que ha sido parte de toda esta iniciativa, esos cambios que se fueron dando en la evolución de la concepción de lo que es la gestión de riesgo, vale decir, desde una etapa, me imagino que en los primeros tiempos muy centrada en el tema del post-desastre. ¿Eso era así? ¿Cómo vistes tú esa evolución a través del tiempo de lo que ha sido tomar conciencia de la etapa de todo lo que es el ciclo completo de la gestión de riesgo? Bueno, la evolución del programa se ha dado en la medida en que se ha ido evaluando, ¿verdad? Por un lado es uno de los programas que ha persistido por más tiempo y que ha recibido la evaluación y ha sido objeto de ir haciendo reingeniería para ir adaptando a los tiempos. Y por otro lado, pues por supuesto la concepción que tenemos hoy día de gestión de riesgo, pues no era la misma que teníamos hace 10 o 15 años atrás, o un poco más. En la medida en que la parte conceptual se ha ido entendiendo que hemos ido evolucionando de la administración de desastres a la gestión del riesgo, pues en esa medida el programa de educación de Fundapris pues se ha ido adaptando, ha ido haciendo esas adaptaciones, ¿no? Hoy por hoy, como decía hace rato la profesora, pues entendemos que es importante que un ciudadano que egresa de la educación básica pues tenga los conocimientos básicos para convivir con el entorno en el cual hace vida. Y entendemos que la gestión de riesgo es un problema no resuelto del desarrollo, y que en la medida en que un ciudadano aprenda a convivir con su entorno, aprenda a hacer ciudades, aprenda a desarrollar ciudades, pues va a ser menos vulnerable a verse afectado por algún evento, ¿no? Yo quería preguntar a la profesora, ¿cuáles son esos puntos críticos en un programa de educación? ¿Dónde debe ir dirigido los principales esfuerzos en cuanto al tema de la gestión de riesgo? Por ejemplo, ¿cómo que sería? Bueno, sí, sería, por ejemplo, dentro de lo que se ha venido haciendo desde que el programa existe, ¿dónde han detectado ustedes ¿dónde han detectado ustedes los puntos críticos? O sea, lo que no se debe, por ejemplo, pasar por alto, donde hay que poner la mirada, donde hay que prestar especial atención. ¿Cuáles son esos nodos dentro de lo que ustedes han desarrollado? Ajá, por ejemplo, vamos a ver si comprendo. Yo creo que para que el programa tenga éxito, bueno, el gobierno nacional, no hay que decir, ha estado pendiente de esto, lamentablemente a raíz de lo del Vargas y lo del Mocotíes, que son cosas que uno no desea que ocurran, pero que sin embargo eso ha permitido que se inserte hoy en día la materia del riesgo. Pero todavía yo veo fallas, yo no sé si a eso es lo que apunta. Lo ideal sería que, digamos, los programas de educación estuviese ahí escrito qué hacer en caso de el antes, en el ahora y el después. Y entonces ahí es donde está la falla, porque lamentablemente a veces yo no sé desarrollar el programa, pero si lo veo allí escrito, pues hoy en día con el avance que hay del internet, pues uno se ve ahí y ve cómo debe estar. Pero lo ideal y lo que ha luchado Fundapris, por ejemplo, que los egresados de educación tengan dentro de su perfil de formación la materia del riesgo. Se ha luchado en la Facultad de Humanidades. El profesor Raúl Esteves ha sido prácticamente así como un caballito de batalla, luchando para que eso se inserte. Hasta este momento no existe, digamos. Pues lamentable. Otra cuestión también, que por ejemplo, como a los docentes se les dan talleres de tantas cosas, que sí, del área de matemáticas, así sucesivamente, que también se inserte la materia del riesgo dentro de su formación, es decir, a los docentes ya que están en ejercicio. Esto sería para lo que decía la facultad, la gente que no ha salido, y que no sea una materia optativa, sino obligatoria, de manera tal, porque en cualquier momento nuestros hijos, nuestros nietos pueden verse involucrados en una situación de esas. Y entonces pues no queremos nadie quiere que le vaya a pasar nada, sí, con las experiencias que se ven en Haití, en Chile, y bueno. No, y menos en las estructuras dentro de la educación, ahí están los hijos, los niños, claro, de todos nosotros. En un documento que produjo el doctor Alejandro Liñayo, precisamente sobre las estrategias curriculares para la gestión de riesgos de desastre, él hace como una revisión de lo que ha sido la experiencia, los distintos enfoques que se han intentado para concretar esta aspiración de sembrar en la gestión de riesgos dentro de la estructura educativa. Se entiende que en principio fueron los niños, ¿verdad?
o seguirán siendo, pero digamos, se han tocado estos puntos, los niños, después los docentes, después los directores de las escuelas, después se buscó la forma de crear profesores guías, después el tema de inserción no obligatoria dentro de los pensum, después buscar la manera de que eso esté allí. Es decir, ha habido muchos escenarios y la conclusión, un poquito, vamos a decir, triste, es que después de tanto esfuerzo emprendido por todos ustedes, esfuerzo que se reconoce porque ha sido inclusive hasta premiado internacionalmente, de lo que vamos a hablar en el próximo segmento, después de eso, pues el balance sigue siendo todavía un poquito agridulce, ¿verdad? Es decir, se reconoce el esfuerzo, se ha avanzado mucho, pero parece que todavía falta un camino que conquistar. ¿Usted reconoce, digamos, la existencia de esos obstáculos duros y por qué o dónde habría que poner el esfuerzo más en el futuro para ir, digamos, labrando un cambio de actitud que se concrete en esa transformación necesaria en la parte educativa? Bueno, para mí, digamos, para que esos esfuerzos no se pierdan en el tiempo, al docente, lamentablemente, y no sé qué pensará la gente, habría que hacer un monitoreo permanente de asesoría. Mira, has pasado el programa, qué dificultades has tenido, no has encontrado bibliografía, aunque en el manual, por ejemplo, hay juegos, hay mapas, hay lecturas, ahí está la bibliografía para que ellos puedan ampliar el tema. Claro, uno sabe que el docente tiene muchas cosas que hacer, muchas tareas, aparte de la escuela, su hogar, que es muy importante. Pero si al docente se le estuviese monitoreando, no en el sentido así como de vigilancia, no, al contrario, de ayuda. ¿Qué te faltó? ¿Por qué no lo diste? ¿Por qué cualquier cosa? Entonces, ahí yo creo que esa parte permanente, claro, es muy costoso, porque tendríamos que tener especialistas para que ellos ayuden, asesoren al docente. Pero yo creo que la parte importante es esa, porque nosotros cuando los evaluábamos en los talleres, veíamos que habían un sitio especial, unos docentes excelentes, y lo sorprendían a uno con las estrategias metodológicas que ellos habían utilizado. Y los niños parecían, respondían excelente, se autoprotegían, que íbamos a otros sitios, nada. Entonces, claro, eran esfuerzos que se caían. Bueno, pero son, digamos, etapas que se han enfrentado. Yo le voy a pedir también nuevamente a la profesora que nos dé permiso para ir a un corte de una promo, y luego cuando regresemos vamos a entrar en esta etapa de seguir este análisis sobre lo que ha sido, ¿no? Y los puntos a favor también, que ha habido mucho. Vamos también a enumerarlos cuando regresemos después de la pausa. Investigación, formación de recursos humanos y divulgación del conocimiento científico, 3 pilares fundamentales del trabajo que desarrolla el Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Puedes contactarnos a través de la dirección electrónica www.sigir.org. Bien, una vez más con todos ustedes en Información a Todo Riesgo, hoy viernes 16 de septiembre, mitad de mes de septiembre, en el programa número 45, dedicándolo, al tema, un tema fundamental, y así lo hemos entendido en el espacio, y así lo entienden nuestros invitados. La educación sigue siendo el mejor camino para la gestión de riesgo. Está con nosotros Nelis María de Zambrano de Quintero y el profesor también Iván Chacón, conversando con nosotros de esta experiencia. Nilsa, vamos a seguir analizando entonces, no todo es negativo. Sí, no es todo negativo, no es negativo, pero precisamente por eso queríamos consultar a la profesora y que es donde se han conseguido los más relevantes logros, profesora, que ustedes hayan dicho, oye, valió la pena instalar este programa en esta escuela, y que por supuesto se vieron esos frutos, grandes frutos en todo caso. Se diseñó en toda la escuela,
se hizo una evaluación de las aulas de clase, se vio qué elementos podían ser perturbadores en el momento de un evento, se les acondicionó de un botiquín de un maletín de primeros auxilios, los docentes con sus casacas de diferentes colores. Claro, eso era muy costoso, ¿no? Pero fue muy bueno, y prácticamente pues el programa, toda la escuela y los niños sabían qué hacer desde preescolar hasta quinto año que había allí. Pero como todo, que era lo que les decía, el monitoreo es muy importante, seguir evaluando y qué sé yo, todo cayó. Pero el plan COL, tenemos otra experiencia, el plan COL en el Zulia. Ellos tomaron el modelo de Fundapris para insertar la materia. Ellos tienen un problema de subsidencia de la costa, del muro. Sí, cuando decimos COL es costa oriental del lago. Sí, y que el muro de repente se pudiese fracturar, aunque todos los días ellos sobrevuelan el muro y ven si hay alguna fractura, pues tratan de que el agua no caiga, porque lo que es Cabimas, Bachaquero y esas zonas están bajo gota cero, y al romperse esto, bueno, y eso tomaron la idea de Fundapris. Y nosotros fuimos a ayudarlos a diseñar el programa, fuimos también, presenciamos los simulacros, que en cosas de 3 minutos desalojaban 600 personas o más. Yo no sé qué pasó al fin con el programa. Tenemos otra experiencia también en Chacao, en la zona del estado Aragua, el estado Sucre, Trujillo. Tenemos también, se llevó a nivel internacional el programa y gustó mucho, porque no era un programa paralelo, sino estaba insertado dentro del programa oficial, y entonces a la gente que estaba allí pues les encantó. Sí. Y aquí localmente, a raíz del trabajo que se hizo en Fundapris, en el año 2003 la Coordinación de Escuelas Bolivarianas de la Gobernación del Estado de Mérida, que posteriormente se fusionó con Dirección de Educación, pues asumió el programa de Fundapris y comenzó a darle el trato que darle desde el punto de vista del actor, del ente rector educativo en la gobernación. Institucionalmente ya está asumida, sí, Zona Educativa lo asumió. Tanto Dirección de Educación, comenzó primero en la Dirección de Educación Estadal de la Gobernación de Mérida, primero en el año 2003, y un par de años después, en el año 2007, 4 años después, la Zona Educativa del Ministerio de Educación también lo asume, y por supuesto trabajan hoy día de la mano, tanto Dirección de Educación como Zona Educativa del Estado de Mérida. Entonces son frutos que nacieron del programa de Fundapris, que localmente hemos apoyado, y ha sido realmente, digamos, un sueño hecho realidad, porque realmente el ente rector de la educación ha asumido su compromiso, ha asumido su responsabilidad, y entendemos que eso debe ser de esa manera. Sí, Iván, ya que está allí conversando, el tema o sea, yo me imagino así que ha habido talleres con niños, ¿verdad?, en las escuelas, con docentes, con directores. En tu experiencia, como parte de los asesores, de los facilitadores de estos talleres, ¿cuál de los públicos te ha parecido que ha sido más receptor? O sea, los docentes, los directivos, los niños, ¿quiénes, con qué público ha tenido mejores resultados, digamos, estas experiencias, según tu percepción? Bueno, mira, hay que mirarlo con varias vistas, ¿verdad? Porque uno entiende que con los niños es muy agradable, pero digamos, en el momento en que sale y se gradúa de su escuela, pues no es sostenible el programa, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de la sostenibilidad del programa, pues uno apunta a trabajar con el docente. De hecho, nosotros estamos ahorita programando, estamos ya diseñando, trabajando para sacar a este último fin de trimestre del año un diplomado de gestión de riesgos para docentes, el cual estaría avalado por la Universidad de los Andes. Va a ser un diplomado que netamente en línea, netamente online, porque creemos que, bueno, que el docente debe ser formado en esta área, igual como es formado en otras áreas del conocimiento, para hacer sostenible este tema en el tiempo y en todas las instituciones educativas del Estado, ¿no? Entonces, todos los públicos han sido buenos, todos los públicos han sido bien chéveres, tanto en el área rural como en el área urbana, cada quien con sus características propias, pero han habido muchas experiencias que nos faltarían muchos programas para poderlas decir, pero creo que estamos conscientes que el docente es el con quien debemos trabajar y a quien debemos formar desde los estudios universitarios, bien sea pregrado o posgrado. Así es. Yo quería preguntarle a la profesora Nelis, ¿hasta qué punto, profesora, se ha dejado el tema del liderazgo del docente a un lado para impulsar el tema de la gestión de riesgo? ¿Tiene que ver ese punto importante de que sea un líder, el docente, que tome las riendas del tema de la gestión de riesgo? Sí, indudablemente el docente tiene que estar enamorado con lo que él va a hacer. Y si es así, logra convencer, bueno, a los niños que tiene bajo su responsabilidad.
Y el docente, y además ellos son, bueno, pues al fin y al cabo somos muy creativos. Le inventan una manera de transmitir la información de la manera más sorprendente, digamos, con los niños pequeños jugando con Lego, con, qué sé yo, armas, juegos, con los, ya, digamos, con los niños que comprenden más, ya la segunda, que sería, perdón, primero y segundo grado y tercer grado, con juegos, también se hace bien interesante, con juegos, a veces también con competencias, una competencia sana, de manera que sea un aprendizaje bien provechoso, pero el docente juega un papel muy importante en este tipo de programas, sí, en cualquier programa prácticamente. Sí, y el tema, ¿verdad, Nilsa? Venía un poco porque tras la revisión del documento que amablemente nos envió Iván sobre estos estudios, este análisis que se ha hecho en sentido muy autocrítico, ¿verdad? Es decir, supongo que ustedes se han sentado en frío y han visto, a ver, aquí con esta estrategia, con los niños nos fue bien, tuvimos estas dificultades, luego con los docentes tuvimos estas dificultades, con los profesores guías, con los directores fue bien, pero tuvimos estas dificultades, con la inserción ya formal, con el aula modelo o la escuela modelo, también tuvimos, o sea, ha habido muchos aspectos positivos, pero también, por supuesto, ya el mismo documento revela dónde han estado. Nosotros revisando, ¿verdad? Y conversando, notábamos a veces que a lo mejor hay una preocupación subyacente, que es que como hay muchos docentes, ¿verdad? Son muchas escuelas y el tema es como para abarcarlo, es como muy duro, pero también nosotros partíamos del hecho de que a veces pues no es tener un teatro con 2000 profesores, pero es preferible tener uno con 20, pero que sean personas realmente, es decir, que la convocatoria sea aquellos que realmente van a asumir este tema como una parte, como un apostolado y una filosofía de vida. Tanto así que cuando se hizo en Emiro Fuenmayor, la directora que estaba allí fue un elemento fundamental. Cuando ella sale, comienza a decrecer, lo cual, bueno, habla mucho a veces de la relación que hay entre las personas y lo fructífero que sean los proyectos. Este aspecto humano, más que profesional, humano, de eso de decir, bueno, no, yo sí voy con seriedad porque esto me interesa, yo no voy es porque voy a evadir 2 días de trabajo en la escuela, yo voy porque me interesa el tema. Esto, ¿cómo tratar este tema tan delicado que ya más parte de la naturaleza humana que otra cosa, ¿no? Bueno, yo pienso que habría que como que comprometerlos, que enamorarlos, para que ellos de verdad les guste el programa. Mira, hay una experiencia muy bonita, claro, ahí hay de parte, hay presupuesto bien alto. Tenemos la experiencia en Fumbisi. Hace muchos años vino una profesora de Caracas, de Fumbisi, la enviaron, y claro, estaría, no sé si es parte de la respuesta, para que ellos se enamoraran. Claro, también había dinero, ellos le insertaron mucho dinero a una cuestión que se llama aula sísmica y tenían todas las herramientas necesarias para desarrollar el programa. Aquí, por ejemplo, nosotros dictábamos el taller, dejábamos el manual y luego al final casi ni dejábamos un manual por persona, entonces siquiera les dejábamos algo de herramientas didácticas para poder ellos poner en práctica esto. Pero cuando no se les deja nada más se conversa, entonces es un poco difícil. Yo creo que si usted le deja herramientas, que hoy en día, pues sí, digamos, todos tienen la parte de la computadora, se les puede dejar un CD, como qué hacer en el antes, durante y después, de manera tal de que se pueden aprovechar con carteleras, cuando sea el aniversario de la escuela, ellos hacen programas, hacen, ¿cómo se llama?, montan unos escenarios donde hay maquetas de cuando un temblor, que deben hacer. Con el proyecto multinacional andino fue una experiencia muy agradable. Nosotros participamos ahí, participamos con una escuela por el Manzano y los docentes ahí hicieron todo. Los niños quedaron encantados, sí. Pero claro, fue una cuestión, como le digo, de seguimiento. Si usted está ahí, la cuestión, y ahí está la evaluación, no en el sentido de que van a quedar mal ni nada, sino de que ellos vean que es por el esfuerzo de ellos. Así para es. Que continúen haciendo. Ahora, una pausa final para un mensaje, y cuando regresemos, bueno, con unos minutitos finales que le vamos a dar a nuestros invitados para hablar inclusive de algo bien bonito que se obtuvo, que fue el premio Sasakawa. Vamos a la pausa y regresamos. Mérida ya cuenta con un laboratorio de tecnologías de información geográfica aplicadas a la gestión de riesgo.
Investigadores, profesores y estudiantes pueden acceder de forma gratuita a imágenes satelitales de la región y del país, modelos cartográficos y mapas actualizados, acudiendo a la sede de la carrera de Manejo de Emergencias y Acción contra Desastres del IUTE. Esta es otra iniciativa del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR. Bueno, aquí seguimos conversando con la profesora Nelis María Zambrano de Quintero y con Iván Chacón, unos minutos finales para ver si nos da tiempo también de hablarles de dos seccioncitas que tenemos preparadas para ustedes. Bueno, Nilsa, hubo un momento interesante en la vida de este proyecto que, bueno, fue de admiración para todo el país, ¿verdad? Así es, precisamente queríamos conversar con nuestros invitados sobre ese premio internacional Sasakawa que obtuvo precisamente este programa. Iván, háblanos de eso. Bueno, mira, el programa que Fundapris ha desarrollado por más de 30 años, básicamente por tres cosas: por la calidad y lo minucioso del programa, por la autocrítica y la autoevaluación que se iba haciendo para irlo mejorando, y por la perseverancia, por tantos años de haberse sostenido ese programa. Pues en el año 2003, uno de los premios más importantes que entrega la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres fue el premio Sasakawa, y nosotros en Hispanoamérica pues tuvimos la oportunidad de recibir ese premio con Fundapris. Se recibió en Alemania, y eso fue muy agradable para Fundapris porque reconocía el trabajo que se venía haciendo desde hacía muchos años atrás. Sí. ¿Qué representó también para la profesora parte de ese esfuerzo, ese premio internacional? Bueno, pues mucha alegría para la fundación, porque prácticamente la fundación nos daba el apoyo permanente. El profesor Jaime nos daba su apoyo y claro, teníamos un compromiso y sigue habiendo el compromiso, aunque ya uno ya de repente dice que se vaya para otro lado, pero claro, a mí me encanta esto y me encantan los talleres, y entonces uno siente mucho compromiso con estar allí hasta que Dios nos tenga nos dé vida, pues. No. Sé. Claro, mientras no me voten de allá. Bueno, profesora Nelis María Zambrano de Quintero, Iván, ambos ya el tiempo se nos vino encima como siempre, pero esto pique se extiende, Iván. Me imagino que habrá proyecto y programa pese al camino andado y a los obstáculos. Estamos seguros, Iván, que va a tener, el programa va a seguir adelante. Sí, correcto. Bueno, y estamos a la orden, tanto en CIGIR como en Fundapris, y en aquellos docentes que nos escuchan del Estado Mérida, pues tienen también un apoyo en la zona educativa con el profesor Jorge Riera, y en la dirección de educación con el profesor Edgardo Rivas. Y bueno, adicionalmente durriesgo.org para que sigan visitando y estén pendientes del diplomado de gestión de riesgo para docentes. Bueno, muchísimos frentes entonces, diplomado de gestión de riesgo, página de Durriesgo. O sea, claro, tenemos todas las instituciones aquí localmente y los recursos como en internet para poder apoyarnos allí y difundir información. Y siempre Mérida dando el ejemplo nacional. Bueno, vamos a aprovechar precisamente para no perder el hilo del tema. En la sección de Fue Noticia esta semana vamos a conversarles, Nilsa, de que unos profesores en Guayaquil reciben precisamente charla sobre gestión de riesgo, para que vean que esto es un esfuerzo, una preocupación internacional. Sí, Adelfo, esta es una noticia fechada el 14 de septiembre en Guayaquil, Ecuador, y está disponible en www.elciudadano.gov.es. Bueno, escuchen esto: 80 participantes entre rectores y docentes de escuelas y colegios, fiscales y particulares de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, asistieron a la charla de sensibilización denominada Educadores, pieza clave para prevenir y enfrentar desastres, que organizó la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en coordinación con otras instituciones públicas y privadas dentro del programa de certificación de centros educativos en gestión de riesgos. Esto es en Perú. Sí, en la jornada participaron autoridades de la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos de la Capitanía Provincia de Guayas, de la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de esta ciudad, de la Fundación Ecuador y de la Universidad Casa Grande. Esta última fue la sede del evento.
Sí, decíamos que esta experiencia es en Ecuador. Las instituciones educativas que asistieron son las que se benefician del proyecto municipal Más Libros y que siguen el actual curso de Aprendamos, ejecutado por la Fundación Ecuador y que según sus representantes llega a más de 800.000 personas en todo Ecuador. Una segunda información nos dice que en Perú promueven incorporación de gestión de riesgo de desastres en una ruta turística. Sí, nos parece que la nota es bien importante porque vincula entonces gestión de riesgo con turismo. Esta es una nota fechada el 16 de septiembre, es decir, hoy, en Lima, Perú, y está disponible en la página www.indesi.gov.pe. La Dirección Regional del Instituto Nacional de Defensa Civil de la Población de Lambayeque y de la Oficina de Defensa Nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú se reúnen con las instituciones de la región para dar inicio a los estudios para la implementación de la consultoría sobre gestión del riesgo de desastre en destino turístico, la ruta Monche-Lambayeque, la cual involucra estudios de varios distritos. Así es, el objetivo de la consultoría es incorporar la gestión de riesgo de desastres en el destino turístico denominado Ruta Moche-Lambayeque, el cual permita que las autoridades locales de esas comunidades, tanto también las regionales y las nacionales, tengan en cuenta los peligros y vulnerabilidades del sector turismo y se tomen acciones para la mitigación de desastres y de preparación para una adecuada respuesta sectorial, institucional y poblacional. Es decir, estas dos notas, una nos vincula al tema educativo y otra con el tema turístico, pero siempre hablando de gestión de riesgo. Y a partir de hoy también quisiéramos empezar a compartir algunos aspectos de, digamos así, de la estructura, de la arquitectura legal venezolana que tiene que ver directamente con la gestión de riesgo de desastres. Existe, como ustedes saben, desde el año 2009 una ley, la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, y a propósito del programa de hoy que tocó el tema educativo, vamos a permitirnos informarles a ustedes uno de esos artículos que toca directamente el tema que hoy estuvimos conversando, el tema educativo. En el artículo 35 de la Ley de Gestión de Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos dice lo siguiente: sobre la educación formal y no formal, el Estado, a través de sus instituciones, garantizará la incorporación de desarrollo y supervisión de contenidos vinculados a la gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos en la educación formal, a través de los diferentes planes, programas, proyectos y actividades del Sistema Educativo Nacional, y en la no formal, a través de los diferentes programas de capacitación y de divulgación. Estamos leyendo el título 4, Incorporación de la Prevención de Riesgos en la Educación, Cultura y Participación Ciudadana. Y esto pues corrobora que el tema educativo pues es parte integral no solamente de las intenciones como de los proyectos que estuvimos conversando hoy aquí, sino que está ya, es letra incluida en nuestra estructura legal acá en Venezuela. Y es interesante, bueno, que poco a poco vayamos conociendo que tenemos dónde apoyarnos, inclusive hasta desde el punto de vista jurídico, para que estas cosas progresen y se adelante. Y ya con esto, ahora sí, ¿verdad? Vamos ya entrando en la recta final, Nilsa, del programa de hoy. Así es, Adelfo, y vamos a recordarle a nuestros oyentes dónde nos pueden leer parte de todo lo que hablamos hoy aquí con nuestros especiales invitados. Bueno, así es, como siempre recordarles que el próximo lunes, ¿verdad? Que hoy es 19, ¿verdad? De septiembre, en el Diario de los Andes va a aparecer la página impresa de Información a Todo Riesgo. Allí va a haber parte de lo que conversamos en el programa, va a estar incluido allí. Y bueno, los invitamos entonces a buscar el Diario de los Andes y bueno, leerlo también en www.sigir.org. Pueden entrar a la sección de novedades y buscar el programa que estamos haciendo hoy. Va a estar incluido allí en los próximos días grabados. También pueden escribirnos a nuestro correo a todoriesgo@sigir.org o llamar a nuestra oficina al teléfono 0274-658-8206, que es la oficina del Sigir. Entonces, recordarles que estuvimos trabajando con mucho gusto para todos ustedes en el programa de hoy. Marius Categui, quien se ocupó del control técnico del espacio. Como asesor de los contenidos del programa, el doctor Alejandro Liñayo. En la asistencia de producción y como invitado estuvo hoy el profesor Iván Chacón. En la edición, montaje y montaje, Gerardo Montes. Y en la dirección del FM se encuentra Enrique Torres.
El programa llegó a todos ustedes gracias al apoyo del Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, y de la Fundación para la Prevención del Riesgo Sísmico, Fundapris, instituciones que reciben el respaldo de la empresa Total Oil and Gas Venezuela. Sí, tuvimos el gusto de compartir con todos ustedes. Quienes habla Adelfo Solarte, CNP 8965. Y Nilsa Gulfo con el CNP 6779. Recuerden que hacemos información a todo riesgo para que el desastre no nos alcance. Hasta el viernes.